Buenos días a todos, vamos a comentar la sesión de hoy del 20 de julio de 2017 en el DAX y como siempre empezamos con time frame mayor, 60 minutos que observamos. Hay otros time frames mayores, pero este es el que suelo utilizar ya para centrar la operativa. Mira, fijarse una cosa importante, y es que el precio hoy ha estado ya desde el punto de partida, la apertura ha sido justo en la base del movimiento del 12.500. Ha sido justo en la base de este movimiento que se hizo tanto al alza como a la baja, sin dejar zonas claras donde poder parar en mitad de todo esto de aquí. Y fijaros que además es curioso, bueno, es curioso no, esto está orquestado, pero es curioso ver cómo la última vez que cayó el precio, también toda esta zona de aquí del 560 aproximadamente hasta la zona del 500, no tuvimos ninguna zona creada donde el precio se pudiera apoyar o pudiera verse parado. ¿De acuerdo? Esto es una cosa importante porque hoy, a la hora de fijar las zonas, hay que tener en cuenta que se me ha colgado el ordenador a las 8:45 cuando yo tenía todo el trabajo hecho y he perdido un montón de cosas que tenía hechas, pero bueno, lo que os iba a decir es que no tenemos ninguna zona en 15 minutos o en hora, aparte de estas dos de aquí, que ayer ya, perdón, que por la mañana ya se ha trabajado, donde el precio pueda hacer una cierta parada. Incluso diría yo que el precio podría llegar hasta esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Pero, insisto, toda esta zona aquí no la tenemos para nada limitada por nada, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. En 15 minutos tenemos tenemos un par de cosas interesantes. La primera de todas es esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Que el precio se comió tanto el lunes como esta mañana, la subida. Tenemos esta zona de aquí abajo, que es donde el precio ha parado exactamente hoy, el 12.479, antes del cierre del gap. Raro que no hayan cerrado el gap por unos puntos, seguramente el precio volverá. Tenemos también la zona del 12.457 y por otro lado 430 y 389. Todas las zonas de volumen que hemos puesto durante el día de hoy y durante el lunes. Poco volumen, ya estáis viendo en los últimos días que no hay volumen en la operativa, aparte de la apertura, que suele ser volúmenes por debajo de los 400 o 500 contratos, muy poco, y suele ser después cuando aparece el volumen a partir de las 10, 10 y media aproximadamente, y es lo que ha vuelto a pasar hoy. Vamos a poner la sesión ya en el gráfico de scalping. Fijaros, tenemos la apertura del futuro, tenemos los contratos 431, es el primero o el segundo más alto, yo diría que es el segundo. El precio se queda aquí, no bajan a cerrar el gap y el precio se tira hacia arriba. Tenemos la apertura contado y aparece bastante volumen. Aquí el problema que tengo es que he perdido el clúster y no sé dónde lo tengo. Entonces he ido bastante perdido en aspecto que he tenido que volver a montarlo todo, pero no sé si estaba aquí, si estaba aquí, si estaba aquí o dónde estaba. Con lo cual toda esta zona de aquí, aunque hubiera podido ser una buena zona de toma de posiciones largas, ¿de acuerdo? Me he quedado pues en plan, ¿y ahora qué hago, no? Porque no tenemos definido la zona. Había dos cosas que me llamaban bastante la atención. Una de ellas es que si alargamos el FIBO como debería ser hasta aquí, fijaros que no hemos terminado de hacer el final de extensión por poco, 41, 44 y medio son 3 puntos, ¿de acuerdo? Cuando el precio ha salido tirando hacia arriba con este poco volumen, vamos a ponerlo, si lo ponemos así se ve, vale. Cuando el precio ha roto toda esta zona donde ha salido dos clústeres de volumen, este de aquí y este de aquí, insisto, este tampoco lo tengo guardado, porque no, cuando arranca el ordenador y tal, y ahora casi pasadas más de las 9, y bueno, pues no tengo ni información ni de clúster ni de la cinta. Pero bueno, lo importante es que teníamos definido esta zona de trabajo, ¿de acuerdo? Y el precio se ha quedado aquí haciendo este pequeño lateral, han dejado este gap. Raro que dejen un gap abierto del 515 hasta 513 y medio, un punto y medio durante los primeros 20 minutos, ¿de acuerdo? Y no lo cierren. Han dejado también este pequeño gap aquí de medio punto, lo han bajado a cerrar y desde aquí el precio ha empezado el inicio, la subida, y han dejado una cosa interesante. Primero, formación de un envolvente bastante rara por aquí, ¿vale? Seguramente han bajado a tocar este clúster de aquí abajo. Además sería la base de la zona de resistencia que teníamos antes
donde el precio se ha parado, y además han dejado dos ineficiencias bastante pronunciadas en la cinta en 5 minutos. A ver si las encuentro para enseñaroslas. Sí, aquí están. Que me ha llamado bastante la atención. Una de ellas es este gap de aquí, que es el 518, y el otro era 514 y medio, 513, es toda esta zona de aquí. Fijaros como aquí se han negociado contratos por un montón de dígitos y en cambio aquí nos quedamos con un solo dígito. Toda esta zona de aquí me ha parecido que era una zona de ineficiencia. La más llamativa, esta de 518, me ha llamado mucho la atención que tuviéramos aquí un gap sin negociar. Y luego tendríamos también esta zona de ineficiencia aquí, 507, pero no la acabo de poner porque tampoco me ha parecido aquí que fuera lo correcto. Además, en este punto de aquí es donde se me ha encendido el ordenador y no sé si, pues, bueno, perdón, se ha encendido el programa, ha empezado a cargar, etcétera, etcétera, y no sé si es que ha habido algún problema o algo, con lo cual he tomado las dos zonas de ineficiencia estas de aquí. Vale, las zonas de ineficiencia, como siempre digo, no es que sea una cosa que vaya a pasar o que vaya a ir a buscar el precio, sino que es una cosa que está ahí, y si podemos ayudarnos de alguna zona para ponernos cortos, pues puede ser un final de target o un final de objetivo o un punto para, pues, tomar alguna operación. Nada más, no es en sí una zona donde tengamos que ir sí o sí, o donde el precio vaya a ir sí o sí en un rato. ¿De acuerdo? De hecho, la ineficiencia se puede quedar aquí todo el día y te la vayan a cerrar al día siguiente, en 5 minutos. Evidentemente, si hablamos de ineficiencias en un time frame mayor, 60 minutos o 240, seguramente esas ineficiencias corresponden con zonas de bajo volumen, como veremos en el profile, con las low volume node, y a partir de aquí pues esas zonas se van a ir a trabajar. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es ver estas ineficiencias como un magnet para que el precio vaya a tocar en un movimiento posterior. Fijaros cómo el precio sube hasta aquí arriba, pero aquí ya empieza a aparecer una cosa interesante, y es un cierto agotamiento. No aparecen nuevos volúmenes, aparece solo este clúster de aquí, que es bastante más bajo que es bastante parecido al clúster de apertura de las 9:30, y el resto, fijaros que se queda bastante por debajo, bastante más bajo de volumen, lo cual se empieza a ver que no hay una negociación y que se puede empezar a ver un cierto cansancio del precio, porque al final estamos hablando de que esta zona es una zona de un low volume node. ¿De acuerdo? Esta zona de aquí, fijaros, del 523 hasta el 516, una zona donde el precio se ha negociado poco, con lo cual podemos pensar que al llegar a estas zonas de aquí, junto con una falta de demanda en esta zona, junto con un final de extensión por aquí, junto con nada más, pues puede ser un buen punto para tomar un corto e ir a buscar esta primera ineficiencia, que es lo que he pensado aquí. Es decir, al final esta operación lo único que estaba buscando es, desde el 531 aproximadamente, ir a buscar 518. El stop, 7 puntos, no le he dado más. 6 puntos, perdón, no le he dado más porque tengo un profit de 13. El stop tiene que estar ajustado porque puede seguir volando. Es decir, que aquí haya un final de agotamiento o no, eso nos lo dirá el precio al cabo de un rato, y nosotros lo único que estamos haciendo es anticipar algo que puede o no pasar. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues, lo de siempre. Si pasa bien, si no pasa, no pasa nada, y vamos a por otra cosa. Fijaros cómo la cinta aquí ya nos está dando una señal interesante. Ha salido 195 deltas en esta zona, nos han dejado esta ineficiencia, 195 deltas, nos quedamos aquí, menos 29, 24, menos 26, 15 y menos 13. Así el precio no va a continuar subiendo, eso lo tenemos claro, a menos que no salgan y metan una buena dosis de volumen, y lo cual puede ser bastante difícil en el caso de que, bueno, si no hay tirón, esto no se va a mover. Y por lo que parece, hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que estos días que están haciendo estos movimientos suelen hacer el movimiento inicial y luego lo giran. ¿Y lo giran hacia dónde? Hacia el gap que tenemos abierto. Y lo han hecho así cada día en los últimos días con estos volúmenes tan bajos. Con estos volúmenes tan bajos. Con lo cual, pues busco esto, ¿vale? Que luego el precio venga aquí y al final esto es la base que decíamos antes de la zona de resistencia al clúster, y lo vuelvan a testear para volver a subir aquí, es la idea. Es decir, al final yo no busco girar el precio como ha acabado pasando, sino que lo que busco es ver cómo el precio puede ir a agotar una primera subida y va a ir a buscar un poquito de demanda por abajo con stops, etcétera, de gente. ¿De acuerdo?
Bueno, el precio ha saltado, nos hemos quedado el 37, máximo 41, 4 puntos de los máximos, y a partir de aquí el delta continúa mostrando, los deltas continúan mostrando que no hay ganas de subir, ¿de acuerdo? Con lo cual, aparte de que no salen muchas ineficiencias por aquí arriba, más que esta de aquí, ¿de acuerdo? Estas dos de aquí, lo cual me parece que más que ineficiencia, al final lo que estamos hablando es que se termina la demanda. Fijaros con este 0,0 y tal. Yo las ineficiencias me gusta buscarlas en extremos. Si voy a buscar un corto, me gusta buscar la ineficiencia aquí, y si voy a buscar un largo, evidentemente tendré que buscar ineficiencias por arriba para ir a buscar, ¿de acuerdo? Pero bueno, la cuestión es que aquí veo que se está agotando. Cuando veo que vuelven a volver aquí, y aquí ya no está apareciendo mucho volumen en la parada, decido entrar corto. ¿Corto dónde? En esta zona de aquí. La entrada, la verdad es que ha sido bastante mala, porque tenía ideas de entrar en el 30-31, pero he entrado mal y ya está, no pasa nada. Stop por aquí arriba, 37, no ha saltado de medio punto y lo he dejado. Cuando ha llegado aquí el precio, he decidido apartarme de la pantalla para no estar mirando. Dentro de una llamada, con lo cual perfecto. Y cuando he girado, pues como tenía los cascos puestos, no he oído que ha saltado la operación. Y este giro de aquí es una cosa, para mí, entre comillas, que iba a pasar, ¿vale? Pero no pensaba que lo hicieran de esta manera, sino que a lo mejor hacían una salida de volumen y se iban cayendo poco a poco. En cualquier caso, nosotros nos hemos llevado desde el 27 hasta el 13, 14 puntitos, recuperando la parte de la operación anterior, recuperando puntos del día de ayer y sumando al final 14 puntos, que no vienen nada mal. Y ya está, esta ha sido la sesión. Ahora el precio, ¿qué pueden hacer? Pues fijaros, tenemos en el 503, perdón, teníamos un clúster que ya no lo he puesto para no caer en la tentación de entrar y operar a estas horas, porque ya no es mi timing. Pero tenemos, insisto, un clúster aquí, tenemos otro clúster aquí y tenemos un gap aquí pendiente de cerrar. Si el precio no muestra demanda o muestra esto de aquí, para mí es la señal clara que si en el horario predeterminado se puede tomar la operación, tenemos la oportunidad de entrar. Esta para mí es la señal. Fijaros que además hay un secado total y absoluto del volumen en esta zona de aquí. Vamos a sacar aquí. Fijaros, aquí sale volumen y desaparece totalmente ya en esta vela, sin cuerpo ni nada. Y fijaros, pues esto se queda seco. Por tanto, aquí en una hora decente para trabajar, para mí sería un buen punto de entrada. ¿De acuerdo? Y ya está, nada más. Esta ha sido la sesión de hoy. Seguramente el mercado se quedará bastante plano hasta la espera de la publicación de tipos de interés y el discursito de Draghi, donde seguramente pues se hablará de muchas cosas interesantes, y a partir de aquí veremos qué pasa en el mercado las próximas horas. Nosotros nos vamos positivos, con una sesión accidentada por el tema informático, con falta de información, pero al final también pues es lo que hay, ¿de acuerdo? Hay que adaptarse, y si no tenemos toda la información, pues no entramos. Otra cosa que quería comentar, yo seguramente lo que pasa es que me falta la herramienta, porque me ha caducado la licencia. La gente de Smartbook no hace días que no me contestan. Seguramente por aquí encontraríamos órdenes limitadas parando el precio, ¿de acuerdo? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Lo que creo que también sería interesante, pero no tengo, insisto, acceso a la herramienta desde hace unos días, con lo cual también voy un poco perdido a la hora de operar en ciertos momentos, porque me falta pues el punto donde, joder, aquí hay tíos posicionados, o aquí hay un muro, o aquí hay muchos stops, con lo cual de aquí no pasaremos, o de aquí saltarán y van a buscar toda esta liquidez del mercado. Así que nada, simplemente comentarlo para que lo sepáis, porque a veces voy introduciendo cosas nuevas en la operativa y os pensáis quizá que voy cambiándolo todo, y al final lo único que estamos haciendo es buscar cosas nuevas que nos puedan aportar pues una cierta mejora en la decisión, en la toma de decisiones, ¿de acuerdo?
Así que bueno, ya está, finalizo, un saludo y hablamos ya por la tarde, vemos una nueva operativa en el Dow Jones. Que vaya bien la sesión.